Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 12. Capítulo 1. Llegada. La ciudad laberinto de Rappan era única en su clase. Rappan yacía en medio de un vasto desierto, atrapada dentro de una peculiar y enorme jaula blanca. Una persona curiosa que se acercara descubriría que esta jaula en realidad estaba formada de huesos, aquellos de un behemoth muerto hace mucho tiempo. Solo las costillas eran lo suficientemente grandes para albergar toda la ciudad. En cierto momento, la ciudad no había sido más que un pequeño oasis. Los restos del behemoth la habían transformado, y ahora estaba rodeada por un número impresionante de laberintos, convirtiéndola en un destino atractivo para innumerables aventureros. Gracias a la llegada de aventureros de todo el mundo, buscando ganar una fortuna, la ciudad se había convertido en un escenario donde ocurrían tanto finales felices como trágicos. Esta ciudad, envuelta en un caos constante, actualmente es una de las ciudades más grandes y prominentes del continente Begarit. Extracto de Viajando por el Mundo, por el aventurero Vladi Kant. Tenía un vago recuerdo de la información dentro de Viajando por el Mundo. Rappan era una ciudad grande y de color café, establecida en medio de sus característicos 12 pilares blancos, con edificios hechos de barro y materiales obtenidos de las bestias de la región. Yo había visto muchas ciudades con la misma estética en el continente demoníaco. Dicho eso, este lugar era inesperadamente verde, tal vez gracias al oasis junto a los pilares de huesos. Incluso desde lejos, podía ver una línea de lo que parecían ser palmeras. Y el ambiente también era único. Había algo así como un olor crudo en el aire, no muy diferente a los concurridos mercados de esclavos. ¿Sorprendido? Esos pilares en realidad son las costillas de un behemoth. Nosotros todavía estábamos caminando juntos mientras yo observaba el área cuando Galván me habló de forma presumida. Gracias a la actual formación de nuestro grupo, yo últimamente había estado hablando mucho con él. Al hombre le gustaba presumir. Sus historias siempre eran increíbles y autocomplacientes, con una veracidad cuestionable, pero fáciles de disfrutar si pasabas por alto eso. Cuando el gran héroe, el dios del norte Kalman de la segunda generación visitó esta tierra, él y sus compañeros derrotaron a un behemoth que estaba fuera de control en el desierto. Ellos se comieron algo de su carne y dejaron que el resto se pudriera, terminando en lo que ves ahora, huesos que se rehúsan a desaparecer, el vivo testamento del paso del tiempo. Vaya. Entonces esta tierra tenía una conexión con el dios del norte Kalman, ¿eh? Yo conocía algunas de las historias acerca de él, pero nunca escuché nada acerca de haber asesinado a un behemoth. Había visto un behemoth mientras viajábamos, pero había sido demasiado grande como para siquiera considerar enfrentarlo. Tendrías que estar demente para siquiera intentarlo. Me pregunto cómo lo había logrado. Bueno, el dios del norte aparentemente había derrotado a un rey demonio inmortal y un enorme dragón, así que tal vez él tenía el pasatiempo de derrotar monstruos con enormes cantidades de bit. Las hormigas estuvieron dentro de los numerosos monstruos que se comieron la carne del behemoth derrotado, y son la causa de los numerosos laberintos de la ciudad. Cuando monstruos devoran a otros monstruos que son más fuertes que ellos, dan nacimiento a una poderosa descendencia. Esas hormigas mutantes cavaron innumerables nidos, y todos ellos se convirtieron en laberintos. Ah, ya veo. Cuando el behemoth murió, los insectos se lo comieron. Después comenzaron a reproducirse y crear nidos. Con el paso del tiempo, esos insectos comenzaron a morir, los nidos comenzaron a mutar, y así los laberintos nacieron. Entonces así fue como sucedió, pensé. Aunque la parte de comer monstruos poderosos y dar a luz descendencia poderosa. Eso tenía que ser folclore, no más creíble que las historias de cómo comer la carne de una sirena te daría inmortalidad. Si fuera cierto, entonces las personas del continente demoníaco, quienes consumían carne de monstruo diariamente, deberían haber sido mucho más fuertes de lo que eran. Los monstruos podrían ser una excepción especial a la regla, pero yo no lo creía. Esperen. De hecho, ¿esto acaso no explicaba cómo habían nacido los escaños más altos de personas poderosas, como Barigadi y Kisirika? Los propios monstruos solo eran versiones mutadas de los animales normales. Tendría algo de sentido si las personas también pudieran dar a luz tales mutantes. Ah, mierda. Yo mismo había comido mucha carne de monstruo. ¿Qué haré si mi hijo con Sylphie nacía y repentinamente declaraba, yo soy el emperador del mundo demoníaco? Podría encontrar cierta afinidad con las aves que eclosionaban sus huevos solo para descubrir la descendencia de un cucú entre ellos. Los aventureros y comerciantes de todo el mundo se reúnen aquí, continuó con su monólogo Galván. Los objetos mágicos eran extraídos en masa. Los implementos mágicos y armaduras volaban de las estanterías.
Sin importar cuántos cristales mágicos, también conocidos como piedras mágicas o cristales imbuidos mágicamente tuvieras, nunca serían suficientes. Siempre y cuando tu reserva fuera de una cierta calidad, podías estar seguro de que se venderían a buenos precios. Esta era la tierra donde los sueños de los comerciantes se volvían realidad. No obstante, llegar aquí requería conocimiento de cómo atravesar el desierto, dentro de otras cosas. Solo un grupo selecto podía hacerlo regularmente. El resto de seguro encontraría más seguro y beneficioso ir a comerciar al continente central. Por otro lado, un pez en una pequeña pecera no sabía nada del océano. Galván parecía estar bastante ebrio de su propio narcisismo, así que no iba a arruinar su diversión. La economía solo funcionaba gracias a los comerciantes como él. Nos despedimos de Galván después de llegar a Rapan. Su grupo aparentemente iba a colocar su tienda al borde de la ciudad. Nuestro tiempo juntos había sido corto, pero yo había aprendido mucho de su grupo, y ellos nos habían cuidado. Gracias por todo. Lo mismo digo. Si alguna vez necesitan algo, solo díganlo. Fue una despedida rápida. Mantuve mis despedidas al mínimo, simplemente haciendo una reverencia hacia Balibado mi Carmelita. Las cosas habían sido un poco tensas al final, pero esperaba que no hubiera rencor entre nosotros. Ahora teníamos que buscar a Guis. O a Paul. Yo ciertamente esperaba que ellos estuvieran aquí, ya que habíamos venido lo antes posible. Todavía quedaba algo de tiempo hasta la puesta de sol, y normalmente nosotros primero iríamos a buscar una posada, pero tal vez en cambio debíamos priorizar la búsqueda de esos dos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Excelente pregunta, dijo el Inalice. Esta ciudad es lo suficientemente grande como para tener su propio gremio de aventureros, así que primero vayamos ahí. Entendido. Yo habría preferido ir primero a dejar nuestro equipaje, pero bueno, esto también servía. De todas formas, yo quería quedarme en la misma posada que Guis y Paul de ser posible. Cuando preguntamos acerca de la ubicación del gremio, fuimos dirigidos al centro de la ciudad, la ubicación usual para tales lugares. Las personas caminando en las calles eran principalmente comerciantes. La mayoría usaba la misma vestimenta que Galván, un turbante, una tela simple que estaba envuelta alrededor de todo su cuerpo, y largas barbas. Ellos caminaban por las calles, jalando camellos a su lado, y extendiendo sus bienes para venderlos a un lado del camino. Muchos estaban tan cubiertos que nada de su piel era visible. Dentro de estos peculiares individuos había uno en particular que tenía un traje como si hubiera sido sacado de Aladino. Su tienda era una general, que vendía lámparas de metal y pocillos con curiosos patrones grabados en ellos. Todo se veía muy arábico. Apuesto que, si tocabas una flauta, una serpiente roja sacaría su cabeza de un recipiente para dar un vistazo. Mientras nos acercábamos al gremio de aventureros, vi un gran número de personas vestidas con ropa muy de aventurero. Tenía que haber muchas personas en esta área que eran originarias del continente central. Todas tenían rostros que evidenciaban sus batallas, probablemente eran aventureros de rango S especializados en la exploración de laberintos. La mayoría usaba ropa bastante ligera. Era peligroso salir hacia la abrasadora luz del sol sin ropa adecuada para proteger tu piel, pero probablemente estaba bien siempre y cuando no lo hicieras durante periodos prolongados de tiempo. El edificio del gremio de aventureros estaba tallado a partir de una roca enorme, muy probablemente a través de la magia. Pude notarlo inmediatamente debido a que se parecía a algo que yo pude haber hecho, aunque la complejidad de su construcción sobrepasaba mis capacidades. Había un exquisito relieve tallado en la entrada, y el interior, una vez que entrabas, estaba lo suficientemente bien ventilado como para sentirse fresco. La vibra dentro del gremio era la misma que en el resto de la ciudad, pero al ser la clase de ciudad que era, no había aventureros novatos a la vista. Todos se veían fuertes. Aquellos que llamaron particularmente mi atención tenían rostros y cuerpos con cicatrices. Todos ellos parecían tener pasados accidentados. Aunque yo no. Yo había vivido una vida acomodada, sin cicatrices, rayas, ni manchas. Bien, comencemos a preguntar por Paul y Guis, dijo el Inalice. Suena bien, estuve de acuerdo. Estoy seguro de que encontraremos algo si preguntamos. Guis ya debería tener una red de información aquí, así que estoy segura de que él se enterará si vamos por ahí mencionando su nombre. Ah, tal parece que no será necesario. Seguí la mirada de el Inalice para encontrar a un hombre con cara de mono en una esquina del gremio. Él estaba en una conversación seria con un hombre bestia usuario de espada. Vamos, por favor, suplicó Guis.
Tú también se lo debes, lo sé. Estás pidiendo algo imposible. No puedes hacerlo solo esta vez. Esta es una carrera contra el tiempo. Ya ha pasado un mes, ¿no? Ella está muerta. No, sacudió su cabeza Guis. No es posible. Incluso si lo está, al menos tenemos que ir a comprobarlo, encontrando sus restos. Vamos, te lo pido. Yo mismo he visto tus habilidades, es por eso que estoy aquí. Si es lo que quieres, incluso te pagaré el doble. Él tenía una mirada de desesperación en su rostro. Nunca imaginé que la pequeña comadreja pudiera poner ese tipo de cara. Lo siento, pero prueba con alguien más. No tengo ganas de morir. Guis trató de persuadir al hombre por un tiempo, pero al final el hombre bestia sacudió su cabeza y Guis chasqueó su lengua lo suficientemente fuerte como para que nosotros pudiéramos oírlo desde donde estábamos de pie. Teach, eres un cobarde, no puedo creer que te hagas llamar aventurero con esa actitud. Sí, di lo que quieras. El hombre salió caminando por la puerta sin mirar atrás. Era inusual ver a Guis insultar a alguien. No, a decir verdad, yo ni siquiera sabía tanto acerca de él. Aunque el Guis que yo me había encontrado en el pasado había sido uno más relajado, y eso es decir mucho. Él de verdad se ve arrinconado. Vaya, aunque así suele estar siempre, dijo el Inalice. ¿De verdad? Yo tengo una impresión diferente de él. Él debe haber estado tratando de verse más maduro frente a ti. Oye, Guis. Guis giró su cabeza por los alrededores, buscando. Sus ojos se abrieron completamente cuando nos vio y después se aproximó a nosotros. Ah, hola, pero si es el Inalice. Lamento haberte hecho esperar, dijo ella. Guis dejó salir una risa vacía. Para nada, llegaste aquí más rápido de lo que creí. Él sonrió de oreja a oreja mientras le daba una palmadita en el hombro. De hecho, ¿cómo diablos llegaste aquí tan rápido? Solo han pasado 6 meses desde que envié esa carta. Ah, ¿no la has leído, eh? Probablemente no llegó a ti porque estabas viajando. Hablaremos de eso más tarde. ¿Cuál es la situación de Zenith?, preguntó el Inalice. Su rostro se nubló. Nada bien. Te envié esa carta porque supuse que sería algo que tomaría mucho tiempo. Pero, para ser honesto. Bueno, podemos hablar de eso más tarde. Aparentemente, las cosas no iban bien, pero nosotros ya habíamos anticipado eso. Mi esperanza exageradamente optimista de que hubieran resuelto todo para nuestra llegada rápidamente había probado estar equivocada. Por el momento, intervine yo, ¿podría por favor guiarnos hacia donde está mi padre? Los ojos de Guy se abrieron de golpe cuando me miró. Luego él comenzó a rascarse la parte superior de sus labios. Ah, hola, ¿eres tú, no, jefe? Has crecido mucho. Y usted no parece haber cambiado en nada, Jesse-san. Cielos, ya es suficiente. Eso me da escalofríos. Solo llámame novato como solías hacerlo. Ah, esta conversación me traía recuerdos. Vaya, ustedes dos de seguro parecen cercanos, comentó sorprendida el Inalice. Al escuchar eso, Guy sonrió. Bueno, compartimos una celda juntos, ¿no, jefe? En efecto, dije, de seguro me trae recuerdos. Ah, la nostalgia, el tiempo que pasé completamente desnudo dentro de esa celda en la aldea de la tribu Doldia. Fue después de que crucé el mar desde el continente demoníaco hacia el continente de Milis, había terminado involucrado en un incidente de secuestro y llevado a su aldea. Dentro de los Doldia, aquellos que enfrentaban crímenes serios eran despojados de sus ropas y arrojados dentro de una celda. Yo había recibido el mismo trato en base a que supuestamente había secuestrado a la bestia sagrada y tratado de cometer actos sexuales con ella. Por supuesto, todas eran acusaciones falsas. ¿Quién demonios trataría de cometer actos sexuales con un cachorro? En fin, fue en ese entonces que conocí a Guis. Su crimen era uno menor, provocado por su propia codicia. Él había sido un estafador bastante estúpido. Ah, pero ya es suficiente de eso. Los llevaré con Paul, dijo Guis, dejando salir otra sonrisa vacía mientras salíamos del gremio de aventureros. Paul se estaba alojando en una posada en un rincón de la ciudad. El edificio estaba hecho de barro y piedra y estaba enfocado en los aventureros de rango B, al menos a partir de los estándares del continente demoníaco. No era ni lujoso ni se estaba desmoronando. Una vez que llegamos a la entrada, Guis nos dijo, escuchen bien, Paul está bastante decaído ahora mismo. Así que, el Inalice, sé que tienes mucho que decir, pero esta vez solo guárdatelo. No puedo prometer nada, respondió ella, sacudiendo su cabeza.
Guis dejó salir una sonrisa forzada y se encogió de hombros, dejándolo hasta ahí. Aún así, estábamos hablando de Elinalice. Ella no iba a volverse hostil y agresiva de pronto. Tú también, jefe. No comiences una pelea como la última vez, ¿entiendes? Estoy seguro de que quieres decir mucho, pero solo trata de no culparlo demasiado, bien. Tenía que ser bastante malo para que Guis hiciera todo ese preámbulo. Además, yo ya había visto a Paul cuando estaba en su momento más débil y huyendo de sus problemas. Solo tenía que prepararme mentalmente para algo similar. Aunque su apariencia pudiera sugerir otra cosa, Paul no era el más fuerte mentalmente. Si algo malo ocurría, él se hundiría en la depresión inmediatamente. No iría tan lejos como para llamarlo un fracasado emocionalmente, pero él no tenía la resiliencia para manejar imprevistos importantes. Supongo que Paul regresaría a ser tan seguro de sí mismo como había sido en la aldea buena una vez que encontremos a Zenith, pero, ¿quién sabe? Este era un paso esencial. Necesitaba tener la mente lo suficientemente abierta como para que las personas me llamen Rudeus el Iluminado. Bien, entremos, dijo Guis, y entramos. No había puerta, solo una cortina que separaba el interior del exterior. El primer piso de la posada básicamente era como todas las otras que había visto, con mesas para que las personas comieran. Los materiales para construir dichas mesas eran diferentes, como también su distribución, pero aparte de eso, era igual. Reconocí a Paul de inmediato. Su parte superior estaba tendida sobre una mesa. Ah, jadeó en voz baja alguien. Era Lilia, de pie justo detrás de Paul. Incluso en este continente, ella todavía estaba usando su uniforme de sirvienta. Su cabello atado usual estaba un poco despeinado, y su rostro mostraba evidencias de cansancio. Aún así, su rostro se iluminó cuando nuestros ojos se encontraron. Lilia hizo una reverencia en mi dirección e inmediatamente acarició la espalda de Paul. La mujer que estaba sentada directamente enfrente de Paul se puso de pie. Ella miró mi rostro y retrocedió varios pasos, y entonces repentinamente bajó su cabeza. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica. ¿Cuál era ella? ¿Guerra o Sierra? Estaba bastante seguro de que era Sierra. La había conocido en Millison. Ella era una secretaria, ¿cierto? Su rostro estaba evidentemente exhausto. Todos ellos estaban iguales. Tomé su asiento, terminando directamente enfrente de Paul. Maestro, Rudeus-sama ha llegado, anunció Lilia. Instado por sus palabras, Paul lentamente levantó su cabeza. Él tenía círculos negros bajo sus ojos. Todo su cuerpo estaba demacrado y escuálido. Se veía terrible, pero no había una barba descuidada alrededor de su mentón y su cabello estaba bastante bien mantenido. Él tampoco estaba cubierto de ese olor a alcohol. Aún así, podía notar que él estaba en su límite. Estaba feliz de haber venido. Ver la condición en la que estaba ahora mismo me decía que había tomado la decisión correcta. Rudy. Padre. Ha pasado tiempo. Él miró hacia mí, con sus ojos nublados y desenfocados. Casi como si no estuviera completamente despierto. No, tal vez él había estado durmiendo. Entrando y saliendo del estado de inconsciencia mientras estaba tumbado sobre la mesa. Había pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez. Esa vez, él me había gritado y reprendido. Incluso aunque me había sentido arrinconado en ese momento, yo había regresado sus palabras groseras de la misma forma y se había convertido en una pelea. Pero no hoy. Hoy yo era Rudeus el Iluminado. Esto es extraño, puedo ver a Rudy. Jaja, ¿cómo estás, Rudy? Ha pasado mucho tiempo. Tal parece que te está yendo bien, ¿cómo están Norun y Aisia?, preguntó él, con su rostro oscuro y nublado. Para ser honesto, su reacción no era lo que había estado esperando. Pensé que él estaría tal como antes, ebrio y huyendo de sus problemas. Con una jarra en una mano, y gritando hacia mí. Las acogí. Ellas ahora mismo están viviendo en la ciudad mágica de Saria. Están muy bien. Solo por si acaso, las dejé en manos de algunas personas confiables. Bien, sí, eso creí. Eres tan confiable como siempre, Rudy. Ah, por cierto, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Ah, sí, supongo que sí. Él sonrió, despreocupadamente. Una sonrisa que no encajaba con las circunstancias, como si hubiera perdido toda esperanza. Bien, me alegro. Eso es lo más importante. No había vida en sus ojos. Tal vez su espíritu se había dado por vencido y él se había convertido en nada más que un cascarón vacío. Miré hacia Guis nerviosamente,
pero él apenas asintió de forma sombría. ¿En serio? ¿Paul se había convertido en esto? Rudy, Paul se puso de pie y se tambaleó alrededor del borde de la mesa hacia mí. Luego él me abrazó con fuerza. Soy un desgraciado sin remedio. Yo solo regresé el abrazo en silencio. Tal vez era verdad que él no tenía remedio. Tal vez nunca regresaría a como solía ser. No podía creerlo, no cuando tenía un nieto en camino. Pero todo estaría bien ahora que yo estaba aquí. Haría algo para solucionar esto. Esa era la razón por la que había venido. No puedo salvar a tu madre. Ni siquiera puedo mantener las promesas que hice. Además, te he fallado completamente como padre. Ciertamente soy un desgraciado sin remedio. Por favor, no te castigues tanto. Ahora yo estoy aquí. Las cosas van a salir bien. Ah. Rudy, has crecido mucho, ¿no? Él apretó con fuerza mis hombros. Dolía un poco, pero no me iba a quejar. Así es. Además, pronto voy a tener un hijo. Así que deja el resto en mis manos y tómate algo de tiempo para descansar. ¿Qué? ¿Un hijo? Un grito ahogado se escapó de la garganta de Paul y la luz regresó rápidamente a sus ojos. ¿Qué? Él se veía completamente desconcertado mientras tocaba mi rostro con sus manos. Espera, ¿eres real? Por supuesto. Entonces esto no es un sueño. Soy lo bastante apuesto para que parezca uno, ¿cierto? Bromeé. Sí, definitivamente eres tú. Él parpadeó varias veces y después miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de Lilia. Buenos días, maestro. Ah, ¿eres tú, Lilia? ¿Por cuánto tiempo dormí? Desde que Talan Sama fue de compras, así que 1 hora. Bien, supongo que todavía estaba medio despierto. Él sacudió su cabeza y estiró su cuerpo. Jaja, así que él estaba medio dormido, pensé. Paul después de todo no era un cascarón. Bien. Yo todavía era demasiado joven para estar cuidando a mi viejo. Paul retomó su asiento y se dio la vuelta hacia mí. Entonces, como si estuviera comenzando de nuevo toda la reunión, él preguntó, Rudy, ¿por qué estás aquí? Ya te lo dije. Vine para ayudar. No, no me refiero a eso. Yo sacudí mi cabeza. Ya había anticipado esa pregunta. Antes también habíamos tenido un malentendido y había terminado en una pelea, pero esta vez, las cosas estarían bien. Yo había leído su carta, y Norun y Aisha estaban bajo mi cuidado. Todo está bien. Norun y Aisha también. Ellas están en buenas manos, dije, repitiendo lo que ya había dicho hace solo un momento. Ah, bien. Paul se veía confundido. Él una vez más se estiró para tocar mi cuerpo, casi como si estuviera comprobando que yo realmente estaba aquí. No, pero, quiero decir, no llegaste demasiado rápido. Usamos un método de transporte bastante único. Estoy seguro de que tendré que explicarlo cuando sea la hora de ir a casa. ¿Único, eh? Bueno, conociéndote, supongo que es posible. Paul se veía desconcertado mientras bajaba sus hombros, con su boca todavía entreabierta. Bueno, solo para dejarlo todo claro, ¿por qué no me cuentas qué sucedió después de que Giz envió esa carta? No, espera. Estoy algo confundido. Muy bien, ¿por qué no bebes algo de agua y tratas de calmarte? Usé mi magia de tierra para conjurar un vaso, magia de agua para llenarlo, y luego se lo pasé a Paul. Él lo tomó de buena gana y se bebió el líquido. Una vez que terminó, dejó salir un gran suspiro. Lo siento, solo estaba un poco sorprendido. Sabía que Giz había decidido enviar esa carta. Solo supuse que pasaría un tiempo antes de tu llegada. Vinimos tan rápido como nos fue posible, dije. Paul dejó salir una sonrisa forzada. Rápido es decir poco. 1 mes y medio. Desde la perspectiva de Paul, solo 6 meses habían pasado desde que ellos enviaron sus cartas. ¿Eso era considerado rápido? Supongo que sí. Normalmente, nos habría tomado otro año llegar aquí. Paul probablemente había supuesto que debían esperar otros 10 meses. Paul repentinamente puso su mano en su mentón, claramente estrujando su cerebro. Él se veía nervioso mientras preguntaba, con su voz baja y pesada, así que, acabas de decir algo acerca de tener un hijo. Así, lo hice. No era algo que hubiera planeado esconderle, pero tal vez él estaba molesto conmigo, pensando, ¿por qué lo estás pasando tan bien mientras yo estoy aquí luchando cada día? Construí mi respuesta cuidadosamente. Bueno, la verdad es que me casé mientras estaba asistiendo a la Universidad de Magia. ¿Te casaste?
Paul frunció el ceño. ¿Con quién? Ah, tal vez con Eris. No, con Sylvie, lo corregí. Nos volvimos a encontrar en la universidad. Sylvie, ¿hablas de la niña de la aldea buena? Así que ella estaba con vida, ¿eh? Sí, aunque también lo pasó mal. Paul acarició su mentón, todavía viéndose sorprendido. Yo le había enviado varias cartas, pero aparentemente él no había recibido ninguna. ¿Podrías explicarme exactamente qué llevó a este matrimonio? Claro. Sí. Lo haré ahora mismo. Decidí explicar lo que había sucedido después de que envié la primera carta. Que me había matriculado en la universidad, y todo de ahí en adelante hasta llegar a mi matrimonio. Escogí mis palabras cuidadosamente mientras lo hacía. Para ser honesto, no tenía más que buenos recuerdos de mi época en la universidad. Ciertamente había tenido sus puntos bajos, pero no estaría exagerando al decir que había sido la mejor época de mi vida. Había hecho amigos, encontrado una esposa y me había divertido mucho. Traté de mantener mi explicación de los eventos tan objetivamente como pude, pero no podía ocultarlo. No había forma de negar que lo había pasado bien ahí. Ya veo. Así que, un hijo. Mi nieto. Estaba preparado para que me regañara. Después de todo, el hecho de que yo fuera a tener un hijo significaba que había estado realizando el acto que llevaba a su concepción, en un momento donde Paul estaba trabajando desesperadamente para tratar de salvar a Zenith. Sería natural que estuviera molesto. Se suponía que la felicidad fuese compartida, y Paul estaba viviendo una vida de abstinencia. Justo mientras estaba pensando eso, Paul bajó su cabeza. Lo siento. Estás a punto de ser padre, y aún así viniste hasta aquí porque yo soy un inútil. Una disculpa. Nada menos que de Paul. No, de hecho, yo soy quien se siente mal. Todavía no hemos encontrado a madre, y yo estoy continuando con mi vida. No puedo culparte por todo eso. Después de todo, yo dormí con Lilia una vez. Bueno, ellos eran esposo y esposa, así que no veía lo malo en ello. Había decidido esperar hasta salvar a Zenith. Soy realmente patético. Paul bajó su mirada, casi como si fuera a llorar de nuevo. Él era muy frágil. Como porcelana. Lilia intervino, fuimos atacados por una súcubo. No tuvimos opción. Aún así, tú. Ah, mierda. Paul se apretó la cabeza con sus manos mientras los recuerdos regresaban. Una súcubo, ¿eh? En ese caso, la verdad no era su culpa. Yo mismo me había encontrado con una, y no había tenido forma de resistirme a ellas. Exponían los rincones más oscuros de tu corazón, aunque sus ataques podían ser anulados por la magia de desintoxicación. Paul tenía una sanadora en su grupo que debió haber sido capaz de hacerlo. Me di la vuelta hacia Sierra, quien entró en pánico en el momento que puse mis ojos sobre ella. Lo siento muchísimo. Es solo que, estuve muy aterrada del capitán. No pude hacer nada. Rudy, por favor no la culpes. Yo soy quien tiene la culpa. Cuando Paul estuvo excitado, probablemente fue tras la primera mujer que tuvo a su alrededor. Tenía que ser aterrador ver a un hombre como él ser dominado por la lujuria, especialmente considerando que Paul era el atacante principal de su grupo. La magia de desintoxicación no podía ser realizada a menos que tocaras físicamente a una persona. No era de sorprender que hubieran sido incapaces de controlarlo lo suficiente para usarla. Lilia debe haber decidido usar su cuerpo para resolver el problema. Sí, yo también me encontré con una súcubo de camino aquí. Entiendo lo aterradoras que son. No había nada que pudieras hacer contra ella. Pero a Talán no le afectó en lo más mínimo. Fui el único que no pudo resistirlo, dijo Paul, abatido. Ahora que lo pienso, su grupo sí tenía otro hombre en su grupo. ¿Talán era inmune? ¿Cómo lo hacía? Era difícil creer que un hombre pudiera salvarse de eso. ¿Tal vez los encantos de la súcubo no funcionaban en los enanos? Mientras consideraba las posibilidades, Paul fijó su mirada en mí. ¿Qué sucede?, pregunté. Paul se rascó su labio superior. Nada, es solo que suenas más confiado y asertivo que antes. No me había dado cuenta hasta que él lo destacó. Ahora que lo pienso, cuando había comenzado a hablar tan libremente en frente de las personas. Había tenido la intención de mantener mi manera de hablar casual separada de mi manera de hablar formal, pero, aparentemente, me había acostumbrado a ella mientras hablaba con Sanova y los demás. Ah, sí, me disculpo. Seré más prudente de ahora en adelante. Está bien.
Suenas más como un hombre cuando hablas de esa forma, rió Paul. Lágrimas comenzaron a reunirse en las esquinas de sus ojos. Una cayó, luego otra, y varias más pronto la siguieron. Eran incontenibles, y no parecía que fueran a detenerse. Rudy, ahora eres todo un hombre. Escucharlo decir eso también me hizo llorar. Éramos familia, y, aún así, ni siquiera sabíamos lo mucho que había cambiado el otro. Siento mucho ser un padre tan terrible. En silencio, envolví mis brazos a su alrededor. Ni siquiera tuve que estirarme, fácilmente fui capaz de abrazarlo. En algún punto, sin siquiera darme cuenta, ambos habíamos llegado a tener la misma estatura. Y así, ambos nos pusimos a llorar. Nos separamos después de un tiempo. Nuestra reunión había terminado. Ahora teníamos que cambiar de tema. Todavía quedaba un asunto importante. Elina Alice se sentó pesadamente en una silla cercana, viéndose completamente aburrida. Paul lentamente se dio la vuelta hacia ella, y sus miradas se encontraron. Paul entrecerró sus ojos. Las cejas de Elina Alice se fruncieron. Esto era malo. Padre, Elina Alice vino desde la ciudad mágica de Saria para ayudar, sabiendo que nuestra familia estaba en problemas. Ella vino incluso aunque no quería verte. Paul se puso de pie gradualmente. Después él caminó cautelosamente hacia Elina Alice. Ella observaba esto, con sus manos empuñadas, y también poniéndose de pie. Ella también está preocupada por nosotros. Sé que mucho debe haber ocurrido en el pasado, pero por mi bien, ¿podrías por favor olvidar todas las rencillas? Elina Alice miró intensamente hacia Paul, quien era claramente una cabeza más grande que él. El aire estaba lleno de tensión. Volátil era la mejor palabra para describirlo. Tal vez ellos habían terminado a los golpes. No, tal vez habían tratado de matarse. Mierda, ¿acaso su relación era tan mala? Guis, miré hacia él en busca de ayuda, pero el idiota solo se encogió de hombros y sonrió de forma burlona. Ese hombre de verdad es inútil, pensé. Elina Alice. Sí, ¿qué sucede? Paul dio un vistazo hacia mí, luego hacia Lilia y Sierra. Parecía haber algún significado detrás de su mirada, pero no sabía cuál. Repentinamente, él cayó de rodillas. Luego presionó su frente contra el suelo. Él se estaba humillando. Siento mucho lo que pasó en ese entonces. Elina Alice se negó a verlo. Ella solo giró su cabeza hacia un costado, hizo un puchero y dijo, completamente aburrida, bueno, yo también tuve algo de culpa en ese entonces. Eso fue completamente inesperado. Yo honestamente había esperado que ella comenzara a insultarlo. Paul siguió postrado. Te he causado muchos problemas desde que ocurrió el incidente de desplazamiento. Siento mucho todo eso. Está bien. Yo también tenía a alguien que quería cuidar, así que fue conveniente. Gracias. De nada, Paul. Ese fue el final del asunto. Así como así. Ambos tenían una pequeña sonrisa en sus rostros. Parecía que el problema que había existido entre ellos dos, fuera cual fuera, simplemente había desaparecido. Fácilmente, incluso aunque Elina Alice anteriormente había hablado mucho acerca de que no podía perdonarlo. Fiu, Paul dejó salir un gran suspiro, se puso de pie y se limpió sus rodillas. Luego miró hacia Elina Alice, quien gentilmente regresó su mirada. El paso del tiempo no ha sido amable contigo, dijo ella. Sí, en tu caso, respondió él. Estás tan hermosa como siempre. Vaya. Le diré a Zenith que dijiste eso. Eso significa que podré volver a verla celosa. Estoy segura de que eso es algo por lo que vale la pena luchar. Ambos comenzaron a reír. Era genial verlos así. Ellos formaban una escena pintoresca, una hermosa elfa y un espadachín exhausto de mediana edad. No tenía idea lo que había sacudido su amistad. Tal vez solo fue Elina Alice siendo obstinada, y el asunto en realidad había sido muy trivial. O tal vez era algo que requería tiempo para sanar. No obstante, la amistad era algo hermoso. Aún así, estoy sorprendido de que hayas sido capaz de soportar el viaje hasta aquí. Hay mucha distancia entre los territorios del norte y este lugar, ¿no? Sí, la hay, estuvo de acuerdo ella. Entonces, ¿qué pasó con tu maldición?, preguntó Paul sin perder un segundo. No me digas que tú y Rudeus lo hicieron. Claro que no. Llegué así de lejos gracias al implemento mágico de Cliff. Paul ladeó su cabeza. Cliff, ¿quién es ese? Mi esposo. ¿Tú qué? Los ojos de Paul se abrieron de la sorpresa. Después su voz se transformó en un grito.
Entonces tienes un esposo, ese hombre debe tener gustos extraños. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Estás segura de que este hombre realmente accedió a casarse contigo? Oye, Rudy, ¿conoces a este sujeto, este Cliff? Él se rió mientras miraba hacia mí. Yo me mantuve serio mientras asentía, principalmente porque el Inalice se veía lista para matar. Padre, has ido demasiado lejos. Sí, creo que Cliff tiene gustos extraños, pero es un hombre muy respetable. Cliff en ocasiones tenía problemas leyendo el ambiente, pero él era honesto y no tenía vergüenza a la hora de proclamar su amor. Él era un individuo increíble. ¿De verdad? Bueno, él debe ser bastante increíble para que tú digas eso. Paul estaba desconcertado por lo que escuchó. Él se veía incómodo mientras bajaba su cabeza. Bien, me equivoqué. Asegúrate de presentármelo cuando regresemos. Sí, debería sentir vergüenza, resopló el Inalice. Él es un hombre mucho más increíble que tú. Paul dejó salir una sonrisa forzada y bajó su cabeza una vez más. Dejando todo eso de lado. Rudeus, el Inalice, gracias por venir. Esto es solo el comienzo, respondió ella. Por supuesto que vine, dije. Somos familia. Ahora bien, era la hora de ir al corazón del asunto. Padre, por favor explica lo que está sucediendo. Paul comenzó explicando los detalles de cómo llegó aquí, aunque yo ya sabía lo esencial de eso. Roxy y Talán se reunieron con él en Millición, después recolectaron toda la información que pudieron y cruzaron el mar hacia el continente Vegarit. Gracias a lo grande de su grupo, ellos fueron capaces de llegar a Rapan. Fue en ese lugar que se reunieron con Gis y descubrieron la ubicación de Zenith. De acuerdo a la información de Gis, tu madre está a un día al norte de aquí, atrapada en un laberinto. Eso era vago. Por atrapada, eso quería decir que alguien la estaba reteniendo ahí, o era el propio laberinto quien lo estaba haciendo. ¿Acaso existían los laberintos que capturaban gente? ¿Por 6 años completos?, pregunté, desconcertado. Paul sacudió su cabeza. No lo sé. ¿Y todavía está con vida? No lo sé. Hubo un grupo que entró ahí hace algunos años, y aparentemente uno de los miembros dijo haber visto a alguien que se parecía a Zenith. Además, no he escuchado de ellos desde que volvieron a entrar. Entonces habían desaparecido. Eso no era tranquilizador. ¿Acaso era estúpido esperar que ella todavía estuviera atrapada ahí? Por otro lado, de acuerdo a lo que Roxy había dicho, Zenith todavía había estado con vida cuando Kisirika la vio. Basados en la información de Gis, las noticias acerca del grupo ya mencionado habían dejado de llegar antes de que Roxy acudiera a Kisirika. Eso fue hace 2 años. La información de Gis había sido adquirida hace 4 años. En otras palabras, Zenith había pasado 2 años sin contactar a nadie, y todavía estaba con vida cuando Kisirika la vio. Eso quería decir que era altamente probable que ella todavía siguiera con vida incluso ahora. Aparentemente, ellos estaban apostando a esa pizca de esperanza mientras continuaban su búsqueda. Incluso si no había sobrevivido, todavía era importante confirmar su muerte. Por supuesto, yo esperaba que estuviera con vida. Cuando escuché que podría estar muerta, mi corazón casi se detiene. Supongo que ya había aceptado que era demasiado tarde. Después de todo, habían pasado 6 años. Gis intervino repentinamente. Todo lo que tenemos es información de segunda mano, así que no estamos seguros. Tal vez ella está muerta. Tal vez ha estado poseída por alguna clase de monstruo. Todo lo que sabemos es que ella fue vista en el laberinto. Paul agregó, este laberinto es uno muy antiguo y difícil. En este último año, lo hemos explorado numerosas veces, pero ha sido complicado. Tenemos a 4 exploradores de laberintos experimentados en nuestro grupo, pero ni siquiera llegamos a la mitad. Es bastante patético. 4, Paul, Gis, Taland y Roxy. También había otras 3, pero ninguna de ellas era profesional. Ahora que lo pienso, ¿dónde estaban los otros 3 miembros? Tenemos compañía. Justo en ese momento, una luz se vio desde la entrada. Alguien había entrado. Vaya. Tal parece que me perdí una reunión conmovedora. Era un hombre pequeño. Aunque su altura era lo único pequeño en él, también eran tan grueso como su altura. Podías notar de un vistazo que era un enano. Él tenía una larga y frondosa barba, y un gran saco de estopa en su mano. Tenía que ser Taland. Había una mujer detrás suyo, vestida como una guerrera y cargando un saco similar. Ella no estaba usando la armadura bikini que había tenido antes, pero recordaba su rostro. Vierra, ¿cierto?
Ella hizo una reverencia hacia mí y después se apresuró al lado de Sierra. El cuerpo robusto del hombre se tambaleaba mientras se acercaba. Él me miró de pies a cabeza. ¿Eres el hijo de Paul? Sí. Es un placer conocerlo. Mi nombre es Rudeus. Talant. Te ves tan inteligente como había escuchado. Él bajó su saco y lo puso sobre la mesa. Rudeus, es mejor que te alejes de él. Talant se roba lo que más aprecian los hombres, me advirtió el inalice. ¿Lo que más aprecian los hombres? ¿A qué se refería? ¿Su orgullo? Ajá, creí haber olido mucho a mujer aquí dentro. Talant miró hacia el inalice, con una expresión exasperada en su rostro que parecía decir que él solo acababa de darse cuenta que ella estaba aquí. ¿Qué es esto? Entonces tú también viniste. Vaya, estás diciendo que no debía hacerlo. Por supuesto que sí. Que tú estés aquí solo causará problemas. Él estiró su mano hacia su saco y extrajo una botella de vidrio llena de un líquido ámbar. ¡Fua! Este sí que es uno de los buenos. El hedor a alcohol vino flotando en el aire. A partir de eso, podía notar que era una bebida bastante fuerte. Después de todo, los enanos amaban el alcohol. Ten un poco. Talant estiró la botella hacia el inalice. Ella la recibió en silencio y se la bebió. El inalice no tomó tanto como él, pero yo todavía podía ver su pálida garganta moverse mientras tragaba y luego eructaba. Es un alcohol bastante amargo. Encaja bien con alguien tan amarga como tú. Él volvió a ponerle el corcho y regresó la botella a su saco. ¿Qué significaba ese intercambio? ¿Acaso era un saludo de bienvenida al estilo enano? Nadie más lo estaba comentando. ¿Qué demonios? Bueno, ahora que todos están aquí, retomemos la conversación donde la dejamos, ¿quieren? La voz de Paul me trajo de vuelta a la realidad. Talant había hecho una entrada muy impactante, así que olvidé completamente que estábamos en medio de una conversación. Esperen, ¿acaba de decir todos? Esperen un momento, intervine. ¿Qué hay de mi maestra Roxy? El rostro de Paul se oscureció mientras preguntaba. Y no fue solo él. Todos tenían la misma mirada, salvo el inalice. La belleza de orejas largas parecía haber entendido lo que significaba, ya que sus ojos se abrieron completamente. ¿Qué? No puede ser. En el momento que le escuché decir eso, una solitaria palabra apareció en lo profundo de mi mente. La peor imaginable. Muerte. Hace un mes, Roxy fue atrapada por una de las trampas del laberinto. Podía sentir mi corazón latir con fuerza. No quería escuchar esto. No acerca de esa chica de cabello azul. No podía ser cierto. No quería escucharlos decirlo. Es decir, ella era una aventurera competente, una que ya había explorado por su cuenta un laberinto. Ella no podía usar magia sin encantamientos, pero había logrado satisfactoriamente acortar sus encantamientos. Roxy era una maga de agua de nivel real. Mi salvadora. Ya no quería seguir escuchando. Aún así, pregunté de forma vacilante, ¿ella no está muerta, o sí? En algún punto, el inalice se había levantado de su asiento y parado detrás de mí, colocando ambas manos sobre mis hombros. No, dijo Paul. Ella pisó un círculo de teletransportación y desapareció. No hemos confirmado su muerte. Es altamente probable que ella siga con vida dentro del laberinto. Eso era suficiente, al menos por el momento. Sentí que la tensión dejaba mi cuerpo. Pero mi rostro pronto se tensó una vez más ante la protesta posterior de Guis. Vamos, Paul. No es posible. Entiendo que estamos hablando de Roxy, pero ese no es la clase de lugar donde un mago pueda sobrevivir por su cuenta. Claro, tal vez todavía está con vida, pero las probabilidades de eso son. Talant interrumpió, no, Roxy no es una maga cualquiera. Hay una buena probabilidad de que todavía esté luchando. Dices eso, pero la hemos estado buscando por todo un mes y no la hemos encontrado, exclamó Guis, hemos entrado 5 veces y nada. Guis, dijo secamente Paul. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir con esto? Paul, Guis y Talant comenzaron a discutir entre ellos. Guis, a quien yo recordaba siendo bastante despreocupado, estaba enojado y gritando. Parecía que él realmente sentía que estaba al límite de su paciencia. Así que Roxy había pisado una trampa de teletransportación. Ella tendía a ser descuidada en ocasiones, así que podía imaginarlo. Aún así, si ellos no habían confirmado su muerte, entonces quería creer que ella estaba con vida. Ni siquiera me parecía posible que alguien como Roxy Migurdia pudiera morir tan fácilmente.
Al menos, quería creer que no era posible. Esa era la esperanza a la que me quería aferrar. Ag. Estaba incluso más desconcertado por esta noticia que cuando escuché que Zenith podría estar muerta. Siento interrumpir su discusión. Retomemos la conversación donde nos quedamos. ¿Qué clase de lugar es este laberinto?, pregunté. Los tres intercambiaron miradas. Era como si estuvieran decidiendo quién entregaría la información. Paul finalmente abrió su boca. Un laberinto de teletransportación. En el momento que él dijo esas palabras, fue como si hubiera escuchado un libro susurrando dentro de mis pertenencias. Como si el libro hubiera escuchado a alguien decir su nombre. Aquel titulado Un registro de la exploración del laberinto de la teletransportación.